Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a continuar haciendo un poco más de ejercicios sobre ecuaciones diferenciales exactas de primer orden. Para empezar vamos a ver por un momento una receta, una especie de, una receta, un método organizado para ver cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas, ¿ok? Entonces tomémoslo así como una receta para resolver una ecuación exacta de primer orden. Muy bien. Lo primero que necesitamos es tener una ecuación exacta, es decir, una ecuación de este tipo, m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y, en la cual las derivadas parciales cruzadas coinciden, ¿ok? La derivada del término n respecto de x es igual a la derivada del término m respecto de y. Esas son las derivadas cruzadas. Con esa condición sabemos que va a existir una función potencial, ¿ok? Una función potencial que me genera el campo m, n, o sea, el gradiente de f es m, n, ¿ok? Y entonces vamos a buscar las curvas de nivel. A partir de aquí buscamos las curvas de nivel de la función potencial f de x, y igual constante, y esas son las soluciones de la ecuación. Muy bien, entonces los pasos para resolver una ecuación exacta son los siguientes. Primero que nada, vamos a verificar, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a verificar que en efecto la ecuación que tenemos es exacta, porque si no es exacta se debe resolver de otro modo o no se puede resolver. Una vez hayamos verificado dicha condición, vamos a buscar la función potencial y, aunque estamos hablando de un método organizado, la mejor sugerencia que les puedo dar como profe de cálculo es que antes de que se lancen a sacar cuentas a lo loco, primero pregúntense si por simple inspección, nada más viendo la ecuación, no se les ocurre cuál debería ser la solución de la función f, ¿ok? A veces, no siempre, pero a veces, con mucha suerte, la función f aparece de manera natural, ¿ok? Si no aparece de manera natural, si no se nos ocurre a la primera, entonces vamos a aplicar un método más o menos organizado para buscar la función potencial. Y es la forma siguiente, ¿ok? Hay dos maneras de hacerlo, pero la idea básica es que vamos a integrar y luego vamos a derivar también de forma cruzada. Entonces, tenemos dos maneras. La manera 1 es que consideramos la igualdad de la primera coordenada, ¿ok? Igualamos la primera coordenada. La parcial respecto de f es igual a m, ¿ok? Esa es la primera de las ecuaciones del gradiente. Y entonces integramos respecto de la variable x. La integral del m respecto de la variable x debe ser igual a la f, salvo por una constante, que en este caso la constante se debe entender como una función que no depende de x, es decir, como algo que solamente depende de la variable y, ¿ok? Y eso nos va a dar una función m gorro de xy más el término que nada más depende de y. Y luego vamos a derivar respecto a la otra variable, en este caso la y, ¿ok? Y vamos a igualar esta derivada, la derivada de todo lo que está aquí. Vamos a derivar y vamos a obtener esto y lo vamos a igualar a la otra coordenada, a la coordenada n, ¿ok? Una vez conseguido eso, una vez conseguida la f, vamos a buscar las curvas solución, que son las curvas de nivel, ¿ok? Entonces la manera 1 es integro respecto de x y derivo respecto de y. ¿Ven? Que integro y derivo con las variables cruzadas. La manera 2 es hacerlo de manera simétrica. Es lo mismo, pero en este caso integro primero respecto de y y luego derivo respecto de x. Pero la idea básica es la misma, ¿ok? Entonces recuerden,
Primero buscamos una f por inspección simple porque a veces es bastante sencillo conseguirlo. Y luego, si no se puede, tratamos de hacerlo de manera organizada. Muy bien. Dicho esto, hagamos algunos ejemplos inmediatamente. Les vamos a considerar como ejemplo 1, perdón, un momento, discúlpenme. Ok, ya se le quitó. Ajá, ahora sí le dio la gana. Ok. Perdónenme. Ok, ejemplo 1. Voy. Consideremos, por ejemplo, la siguiente ecuación. Coseno de x, seno de x, menos xy cuadrado, diferencial de x, más y por 1 menos x cuadrado, diferencial de y igual a 0. ¿Okay? Entonces el primer término es m, el segundo término es n. ¿Ok? Ambos términos dependen de las variables x y y, de manera que no tenemos una ecuación separable, al menos no evidentemente. ¿Ok? Y vamos a verificar la condición de las derivadas cruzadas. La derivada de m respecto de y, el primer término tiene derivada 0 porque solo depende de x, y el segundo término es menos 2xy, la derivada respecto de y. Y la derivada de n respecto de x es igual a y, que es constante, por la derivada de lo que está dentro, que la derivada de 1 es 0, menos la derivada de x cuadrado. Entonces eso me da y por menos 2x, que es menos 2xy. Entonces las dos derivadas cruzadas son iguales, por lo cual la ecuación es exacta. Y vamos a buscar una función f de x, y potencial que me origine estos dos términos. En este caso, no hay una función así por inspección simple que no se le ocurra, ¿verdad? Por lo menos a mí no se me ocurre por inspección simple. Por lo tanto, vamos a hacerlo de manera organizada. Muy bien. Queremos que el gradiente de f sea igual a los términos m, n. Para ello yo necesito que la parcial de f respecto de x sea el coseno de x por el seno de x menos xy cuadrado, y la parcial de f respecto de y sea igual a y por 1 menos x cuadrado. Muy bien. Podemos integrar cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. Por simple inspección, es más sencillo integrar esta respecto de y porque el 1 menos x cuadrado es una constante respecto de la y. ¿Okay? Entonces, si yo integro empezando con la y, me va a resultar que f de x y va a ser igual a la integral de la n, ¿no? De y por 1 menos x cuadrado de y más algo que depende nada más de x. Muy bien. Y esto va a ser, si integro respecto de y, me va a quedar 1 menos x cuadrado, que es constante, por y cuadrado medios, más esa cosa que nada más depende de x. Cuando yo derive respecto de x, la derivada parcial respecto de x por una parte debe ser igual a esto, y por otra parte debe ser la derivada de esto. Entonces yo voy a tener que la derivada de todo esto que tengo acá, empecemos a derivar respecto de x, entonces y cuadrado medios queda como constante
por la derivada de 1 menos x cuadrado. Vamos a ponerla así prima. O si quieren derivada respecto de x, relajado, más h' de x. Y esto debe ser igual a coseno de x por seno de x menos xy cuadrado. Muy bien. Entonces, y cuadrado medios por la derivada de esto respecto de x, que es menos 2x, y se me va el 2, más h' debe ser igual al coseno de x por el seno de x menos xy cuadrado. Y fíjense que tenemos menos xy cuadrado más h' igual a coseno de x seno de x menos xy cuadrado, de donde podemos ya cancelar este término y lo que nos queda es que h' de x es igual a coseno de x seno de x, y esta ahora integramos respecto de la variable x. Voy a hacerlo en la página siguiente. Tengo h' de x igual a seno de x por coseno de x. H de x es la integral, la antiderivada integral indefinida de seno de x coseno de x diferencial de x, y esta la pueden hacer por sustitución. Si la hacen por sustitución la pueden hacer con el cambio, por ejemplo, u igual a seno de x, y entonces derivada de u es igual a coseno de x por dx, y entonces la integral auxiliar va a ser igual a u de u, que es u cuadrado medios más c, ¿ok? Por lo tanto, esta integral que está aquí, esta señora es seno cuadrado de x sobre 2 más c. Ok, vamos a poner aquí c0. Ok. Esto es h de x. Y ahora pongámosle esto un número 3, por ejemplo. Y nos regresamos y sustituimos esto en la igualdad de la f de x, que deberíamos haberle puesto 2. Sustituimos 3 en 2. Y en resumen, nuestra función potencial debería ser f de xy es igual a 1 menos x cuadrado por y cuadrado medios, 1 menos x cuadrado por y cuadrado medios, más el seno cuadrado de x medios más c0. Ok, y las soluciones, bueno, deberíamos empezar por... Ya van a ver por qué este término c0 es redundante. No es que esté mal, sino que es un término redundante. Por eso yo no lo pongo. Perdónenme la neurosis. Muy bien. Verifiquemos rápidamente las dos parciales. En efecto, la parcial de f respecto de x, esto da menos 2x por y cuadrado medios más 1 medio por 2 veces el seno de x por la derivada de la interna, que es coseno de x, más la derivada de c0, que da 0. Se me va este 2 y se me va este 2. Y me queda menos xy cuadrado más seno de x coseno de x. Que si se fijan, esto era el término m. O sea, esto era esto que está aquí. ¿Ok? Y el otro me debería dar el término n, que es y por 1 menos x cuadrado. Vamos a ver que es cierto. En efecto, si yo derivo a f respecto de y, el segundo término depende de x nada más y la constante no depende de y, dan 0. Entonces el único término que me genera algo es este, y la derivada 1 menos x cuadrado es constante, entonces me da la derivada de la y, que es y por 1 menos x cuadrado. Entonces este señor era el m, okay, este señor es m y este señor es n. Acabamos de resolver el problema de conseguir la función potencial. ¿Okay?
Y les estaba diciendo que la constante esa C0 es redundante, aunque es correcta, ¿okay? Quiero que se entienda que es totalmente correcta porque es una constante de integración que vino de acá. ¿Estamos de acuerdo? Es redundante para nuestros efectos porque las soluciones son curvas de la forma f de x y igual a c constante. ¿Okay? Es decir, son curvas de nivel. ¿Okay? Estas son curvas de nivel, por lo cual en nuestro caso serían de la forma 1 menos x cuadrado por y cuadrado medios más seno cuadrado de x sobre 2 más c0 es igual a c. Y esta constante, si la paso para el lado derecho y resto, me va a quedar c menos c0, que es otra vez otra constante. Entonces, no hago nada nuevo poniéndola, ¿ok? Entonces, simplemente podríamos escribir 1 menos x cuadrado y cuadrado sobre 2 más seno cuadrado de x sobre 2 igual a c1, donde c1 sería igual a c menos c0. Y quedarían ya de una vez así con el lado derecho con una constante. A eso es a lo que me refiero cuando les quiero decir que esta señora que está aquí simplemente es redundante. Es un término que no hace falta, ¿ok? Es correcto, pero para la solución final es redundante. Entonces por eso uno no arrastra las constantes de integración de los pedazos parciales, ¿ok? En resumidas cuentas, aquí tenemos la familia de soluciones. Esta es la familia de soluciones de nuestra ecuación diferencial exacta. Vamos a hacer un ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a resolver rápidamente la siguiente ecuación. Y de x, que es una que hemos considerado antes, más x de y igual a 0, ¿ok? Esta no es una ecuación separable porque este depende de y este depende de x. Están cruzados, ¿ok? Son separables cuando tengo algo de la forma ax de x más by por dy igual a 0 cuando lo que está al lado del diferencial depende de la misma variable, ¿ok? El que está al lado de x depende de x y el que está al lado de y depende de y. Esta está cruzada, entonces no es separable, ¿ok? Las separables son así. Entonces esta no es separable. Muy bien. Sin embargo, como les decía cuando comenzamos este video, a veces uno debe pensar simplemente, bueno, voy a buscar, perdón que no hemos. Empecemos por el principio, discúlpenme. Primero que nada verificamos las condiciones de exactitud. M es igual a y, n es igual a x y entonces la parcial de m respecto de y da 1, que es lo mismo que la parcial de n respecto de x. Entonces las cruzadas son iguales. Y bueno, hay que buscar una función potencial, ¿ok? Tal que el gradiente de f sea m, n, es decir, la parcial de f respecto de x sea y y la parcial de f respecto de y sea x. Y esto se puede hacer como lo hicimos hace un rato de manera organizada. Sin embargo, una buena parte de la gente simplemente con ver estas dos ecuaciones y pensar por un par de minutos se dan cuenta por inspección simple, como estábamos hablando hace un rato, de que este es un caso muy sencillito en el cual podemos tomar f de xy igual a la función x, y. ¿Ok? Si no lo ven, no pasa nada. Uno a veces no la ve a la primera. No es obligado a hacerlo por inspección. Lo que quiero decir es que a veces se puede hacer por inspección, que no es lo mismo. Que algo se pueda no quiere decir que sea obligado. ¿Okay? Se pueden hacer por inspección. Si usted la consigue rápido, chévere.
¿ok? Si no la consigue, hágala con el método organizado, ¿ok? Voy a terminar este video, el de hoy, hablándoles de cómo fabricamos ecuaciones exactas. Fíjense que ya que una ecuación de la forma m de x más n de y igual 0 es exacta, si solamente si existe una f, tal que el gradiente de f es el vector m, n, entonces, lo que estamos pidiendo es que la parcial de f respecto de x es m y la parcial de f respecto de y es n. Si yo sustituyo, me va a quedar una ecuación de la forma parcial de f respecto de x más parcial de f respecto de y por dy igual a 0. Y esta es la forma de todas las ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para fabricar una ecuación diferencial exacta? Lo único que necesito es un campo escalar que sea 2 veces diferenciable. Eso es todo lo que necesito. Entonces, cada vez que yo tenga una f de x, y que sea 2 veces diferenciable, o sea de clase C2, ¿ok? 2 veces diferenciable, voy a obtener una ecuación exacta de manera trivial, simplemente tomando las dos parciales, la parcial respecto de x, el gradiente, la parcial respecto de x y la parcial respecto de y. Y las soluciones van a ser siempre de la forma f de xy igual a constante. Van a ser las curvas de nivel. Entonces, dicho esto, les voy a dejar de ejercicio la siguiente actividad. Considere los siguientes campos escalares. F de x, y igual, por ejemplo, a la exponencial de menos x por el seno de x más y. B, f de x, y igual al seno de x por el coseno de 3y. C, f de x, y igual a la exponencial de 2x por 1 menos y cuadrado. Con estas tres, para cada una de estas tres funciones, fabrique la ecuación diferencial ordinaria exacta, la que le corresponde, y luego escriba la familia de soluciones. Y con este video terminamos la miniserie sobre ecuaciones diferenciales exactas. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.